Eh, el pasaje que vamos a estudiar juntos hoy forma como un bloque con todo el capítulo 18 del libro de Hechos. Así que los invito a abrir ese pasaje en los celus o en las Biblias, Hechos 18. Y Marcelo tuvo el mensaje el domingo pasado y nos dejó un panorama en contexto muy rico, que hoy voy a estar retomando, Marce. Y, y bueno, tanto es así que es una continuidad que también tomé el diseño de de su presentación y sus colores. Y el pasaje que nos toca hoy empieza desde el versículo 9, pero voy a hacer una serie de ayuda de memoria de algunas cosas que dijo Marcelo que son importantes de tener en cuenta. Em, Cuando comienza el capítulo 18, Pablo nos cuenta que Pablo llega desde Atenas a Corinto. Cuando llega a Corinto, se encuentra con Priscila y Aquila, un matrimonio que había salido también expulsado de su lugar y había llegado a Corinto. Y, Pablo había encontrado mucha afinidad con ellos. Este fue su primer equipo de trabajo ahí, en ese lugar. Con ellos hacían las tiendas y con ellos también anunciaban el Evangelio a otros. Sabemos por esos versículos también anteriores al versículo 9 que Pablo lo que hacía, además de trabajar, era ir los días sábados a la sinagoga y ahí hablaba con los judíos presentando el mensaje de Jesucristo como Mesías. También sabíamos, nos dice el pasaje, que en una ocasión, casi previa a lo que vamos a ver hoy, Pablo va a la sinagoga, encuentra esta oposición que siempre encontraba, también lo insultan. Él dice que en algunas traducciones como blasfeman contra él. Eso lo enoja mucho, entonces sacude sus vestiduras como diciendo, el sentido de esto de sacarse el polvo de la ropa, yo no soy responsable por la decisión que ustedes están tomando. También sabemos que a partir de eso que pasa en la sinagoga, Pablo toma una decisión y dice, yo no vengo más acá y me voy a trabajar con los gentiles, con los que no son judíos. A partir de ahí comienza el trabajo, fíjense, ¿no? Estas cosas. Al lado de la sinagoga se va a abrir la casa en donde va a comenzar a hablarse de la palabra de Dios. Fíjense, al lado de la sinagoga, en la casa de Ticio Justo, así dice el pasaje. Un hecho muy importante que también relatan los versículos anteriores es que Crispo, principal de la sinagoga, con toda su familia, creyeron que Jesús era el prometido de Dios. Ese Jesús resucitado al que tanto estaba aludiendo Pablo. Lo recibieron como Salvador. Y termina el versículo anterior al 9 diciendo, muchos escuchaban y veían esto y eran bautizados. Hasta ahí lo anterior, hasta ahí lo que Marcelo estuvo abordando el domingo pasado. Vamos a ver la placa siguiente.
Ay, está chiquito, ¿no? Pero ustedes busquen en sus Biblias el pasaje, está en Hechos 18, desde el versículo 9 hasta el final. Yo lo voy a ir leyendo en la Biblia. Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño, pues mi pueblo es muy grande en esta ciudad. Así que Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto, enseñando entre ellos el mensaje de Dios. Pero en los días en que Galión era gobernador de Acaya, los judíos se juntaron contra Pablo, lo llevaron al tribunal y le dijeron al gobernador: este hombre anda convenciendo a la gente de que deben adorar a Dios en una forma que va contra la ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún delito o algún crimen grave, yo naturalmente me tomaría la molestia de oírlos a ustedes los judíos. Pero como se trata de palabras, de nombres y de la ley de ustedes, arréglenlo ustedes mismos, porque yo no quiero meterme en esos asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces agarraron todos a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon ahí mismo, delante del tribunal. Pero a Galión no le importaba más nada de eso. Y vamos a ver la próxima placa. Y vamos a... resalto ese versículo porque ha sido muy inspirador para mí. Y espero poder compartir con ustedes varias cosas que he pensado en torno a este versículo. Uno piensa en Pablo y piensa en toda la fuerza que transmiten sus mensajes, ¿no? Si yo preguntara alguna característica que Pablo tiene, seguramente algunos dirían valiente o no, decisivo, con poder de decisión, una personalidad sólida. Si alguien no acuerda, puede decirlo. Una personalidad tan sólida que no muestra fisuras, ¿no? Como sin quiebres. Tan lleno de convicción, sin titubeos, tan lleno del poder de Dios. Y cuando pensamos en Pablo de esta manera, nos perdemos por ahí estos momentos. Son como momentos de cierta inflexión. No sé, quiebre sería, podría decirse. Bueno, considérenlo ustedes después de todo el desarrollo de lo que vamos a ir diciendo. Pero tiempos tan valiosos en la vida de un cristiano como son esos tiempos en los que estamos en plenitud, ¿no? Vamos a la próxima placa. Una de las cosas que Dios se presenta ante Pablo y le dice: no tengas miedo. Y puse dos fotos, dos imágenes que había utilizado cuando a mí me tocó hablar de la conversión de Pablo. No sé si recuerdan o alguien estuvo en esa reunión. Cuando el momento en que Pablo se encuentra con Dios y es con Jesús. Y es muy fuerte el contraste entre este Pablo impetuoso, perseguidor, a la otra imagen
que elegí que muestra otro Pablo, ¿no? Un Pablo que está transitando otro proceso, que ha cambiado. Y tanto es así que él mismo en las cartas que escribe dice, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, colaborador. Son palabras que nos muestran este cambio de perspectiva, ¿no? Ahora, Stott nos dice que cuando Lucas habla del Señor se le presentó, se está refiriendo al Señor Jesús. Es Él el que le habla directamente a Pablo. Ahora, si vemos los versículos anteriores, si vemos los pasajes anteriores, no encontramos ningún dato que nos diga lo que pasaba dentro de Pablo en ese momento. No hay indicios. Yo pensaba en estas conversaciones de familia que podría haber tenido con Priscila y con Aquila, porque compartían casa, compartían comida, compartían tiempo. Digo, él se sentía tan bien, sin embargo, no hay referencias que nos digan, Pablo nos contó que estaba desanimado, que los chicos dirían bajón. No lo sabemos por ahí. Y lo que nos cuenta Lucas directamente habla de que Dios se presenta y le dice esto. Pero ¿por qué Dios le dice esto? No temas. Porque Dios estaba viendo lo que no se veía. Y fíjense que él mismo lo dice después en la carta que le escribe a los corintios. En este momento de Hechos está con los corintios y no ha dicho, pero después a la distancia, en esa carta, les dice, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y entonces vamos a ver cuáles pueden haber sido las causas que han hecho que Pablo tenga este sentimiento, ¿no? Son varios los comentaristas que nos ayudan a veces a poder dar, tener mayor comprensión de lo que no se ha dicho. Y fíjense, bueno, aquí son varios los comentaristas que estuve consultando. Uno de ellos dice que a pesar del llamamiento divino a trabajar en Macedonia, había sido expulsado de las 3 ciudades donde habló de Jesús. O sea, Dios lo llamó, le dijo, anda a Macedonia. Y resulta que de las 3 ciudades donde lo echaron, salió apurado, huyendo, con la protección de la gente que tenía que resguardar su vida. No solamente eso, sino que se trasladaba de una ciudad a otra y en Berea, ¿se acuerdan de en Berea? Estaba bien, estaba hablando del mensaje de Jesús, estaban buscando en las sinagogas, ¿no? Y estaban buscando en palabra de Dios y de repente vienen los que lo habían echado de las otras ciudades a convencerlos a estos de que sacaran a Pablo. O sea que en ese lugar donde había estado bien, tiene que también salir apurado. O sea, violencia, amenazas, insultos. ¿Será esto lo que había impactado en su ánimo? Vamos a otra posible causa. Ahí en Corinto, recién estaba enumerando, en la sinagoga, también recibió insultos, tuvo oposición y fue ahí que sacudió sus ropas, ¿no? Y uno dice, bueno, él está diciendo en ese gesto, no me hago responsable, termine con ustedes. ¿No? Y si ustedes eran
los suyos, era el pueblo judío. Si ustedes eran, no sé, Marce, si vos dijiste eran sus argentinos, eran sus referentes de lugar, de raza, eran su pueblo. Y ante esta situación pensaba, uno no se saca los problemas así nomás, ¿no? Y rápidamente. Ustedes cuando tienen problemas grandes en el trabajo, cuando llegan a su casa, ¿cómo llegan? O en la facu, enojados con una profe que fue totalmente injusta, que estas profes que nunca saben nada. No, es muy difícil, por más que sea Pablo, por más que esté lleno de Dios, de decir, llego a la casa de Priscila y Aquila, me preparo un mate y se terminó el problema, mañana empiezo con los judíos y paso la hoja y todo nuevo. Pienso que eso estaba, ¿no? Eso estaba. ¿Será la falta de efectividad del mensaje lo que le duele? ¿La falta aparente de resultados? Lo cierto es que el afuera impacta en el adentro de cada uno. Y hay otra cuestión más, que también la podríamos ver como una posible causa. Y esto lo recojo en parte de lo que mencionó Marcelo. En la próxima placa, por favor. Oh, chiquito también. No sé, no se ve muy bien. Bueno, sabemos que Corinto era una de las ciudades más importantes de su época, junto con Alejandría, Roma y Antioquía de Siria. O sea que estamos hablando de una ciudad. Era un lugar estratégico porque tenía puertos. Y el puerto siempre conecta con el mundo. Eso habla de un lugar donde hay mucho circular de mercancía. Se presenta al lugar como una fuerza comercial y con mucha prosperidad económica. Tiene características de las ciudades donde el poder del dinero se impone. Donde hay mucho dinero y el dinero es el centro, aparecen estas características: desenfrenos, vicios, adicciones, ¿no? Todo lo que muchas veces el dinero sin principios pone al alcance. Impera una visión de la vida y la visión de la vida que impera es vivir hoy, aprovechar el día. Y ahí me acordé un concepto muy estudiado en el profesorado, que es el carpe diem. Parezco muy viejita, así, cuando no tengo otra forma. Es el carpe diem. Y el carpe diem, yo nunca había escuchado hablar de esto allá, era muy pequeña, tipo Valen más o menos. Es un concepto que se toma de un poema latino y que habla de esto de aprovechar el presente, ¿no? Carpe diem, aprovechar el día, aprovechar el presente, comamos y bebamos que mañana moriremos. El poema transmite una serie de cosas y por ahí la fuerza del concepto que va a pasar después a una noción que forma parte de la vida, ¿no? Sostiene esta visión de la vida, sostiene que es inútil intentar saber lo que ocurre después de la muerte. Y el poema y este concepto surge y aparece como una respuesta al miedo a la muerte y a lo desconocido. Ya que al ser humano se le está vedado saber de su destino final, es mejor vivir la vida y vivirla plenamente. O sea que estamos hablando de una sociedad sin sentido de trascendencia. Otra característica, eran orgullosos de lo que habían alcanzado, de lo que tenían, arrogantes intelectualmente. En esa ciudad estaba el templo de Afrodita.
o Venus. Era la diosa del amor. Cuentan que esclavas femeninas la servían y recorrían las calles a la noche. La sociedad se asociaba, por esto también, con la inmoralidad y a la promiscuidad sexual. Podemos decir una ciudad entregada al placer, con una concepción de vida, del cuerpo, de la sensualidad y cómo vivirla. Y ahí nos cierra esto de la consideración que este pueblo tenía acerca del cuerpo, ¿no? Esta falta de trascendencia, esto de vivir hoy, y los cuerpos se inscriben en esta concepción de vida. Y Corinto era como la feria de la vanidad hoy casi digo circo romano, no, del imperio romano. Todas estas características van haciendo un clima de época, ¿no? Un clima, un espíritu, un pensamiento de la época. Y esto trasciende lo económico, porque no importaba que la gente tuviera más o tuviera menos. Es una idea de la época. ¿Les resulta algo nuevo el escenario de Corinto? No, porque por ahí uno puede decir, oh, Corinto. Marcelo hablaba de Nueva York y de Las Vegas como para ayudarnos a ver, pero lo tenemos tan cerca para verlo, ¿no? Y lo que nos presenta este escenario es una continuidad en la forma del pensamiento del hombre. En realidad el hombre no ha cambiado, por eso podemos establecer tantas similitudes. ¿Se acuerdan? Habrán leído mucho, porque ninguno aquí estuvo en la época de las guerras. No, son todos muy jóvenes. Pero después de las guerras, todo lo que se habló, todo lo que se dijo, la premisa era, la sociedad después de las guerras tiene que cambiar. ¿Lo han escuchado eso? No podemos vivir nuevamente este estado que hemos vivido. Pero no nos vayamos a lo que se decía que iba a pasar con la humanidad después de las guerras, que todo iba a cambiar. Pensemos en la situación de pandemia. Mientras estuvimos en pandemia, ¿qué es lo que se decía? Ay, estamos tan unidos por la tragedia que de esto va a salir una nueva humanidad. ¿Salió una nueva humanidad? Al contrario, da un poquito más de miedo, porque parece que salimos más deshumanizados. Yo pensaba que Pablo ve esta sociedad, una sociedad sin Dios, desorientada, donde Satanás, el adversario de Dios, está robando la paz de las personas, está engañándolas, está robando la dignidad, está esclavizando en múltiples formas. El lunes, me parece que este lunes o el anterior, surgió una duda dentro del grupo de estudio con las mujeres. Una frase fue, no puedo creer que exista el diablo, no me entra en la cabeza que exista. Y nos pusimos a conversar sobre eso, ¿no? Hay un adversario de Dios que está confundiendo, que está tiñendo, que a veces nos hace olvidar que está atrás. Nosotros miramos las personas, pero no estamos viendo a veces lo que hay atrás, ¿no? Pablo es consciente de esto. Pablo sabe que hay un orden espiritual contrario a Dios actuando. Y que es tan fuerte, que el hombre no puede salir de ese estado. Tan fuerte. Porque si no, Dios no hubiera mandado a su Hijo, sino Jesucristo no hubiera muerto, ¿no? Él sabe que el mensaje que tiene
es ese. Jesucristo vino a desarmar estas obras del mal. Muchas barreras para cruzar, ¿no? Para Pablo, ¿no? Un estilo de vida, imagínense, judío, fariseo, con otro tipo de estudios, una sociedad muy, muy fuerte se presenta, como un desafío muy fuerte. Lo cierto es que Pablo tenía temor. Y simplemente, ¿qué hace el temor? ¿Qué es el temor? ¿Qué es el temor? Es una emoción, eso es lo que es una emoción que irrumpe en nuestro cerebro, pero que nos inunda completamente. Es una alarma, porque nuestra mente está percibiendo un peligro. Y esto de tener miedo forma parte de lo que tenemos como seres humanos, tiene que ver con la supervivencia. Cuando yo capto un miedo, capto un peligro, me tengo que defender de algo, ¿no? Ahora, ¿qué nos produce? Es eso que estaban diciendo ustedes, desestabilidad. ¿Qué dijiste, Susi? Desequilibrio, pérdida de confianza, porque pierdo la confianza en mí también. Viene la inseguridad, viene la vulnerabilidad, y eso tiene efectos físicos también. Nosotros hoy, cuando muchas veces escuchamos tuvo ataque de pánico, ¿no? Es un miedo tan extremo que eso es lo que provoca una inacción, y hay hasta un sentimiento, llega a percibirse como un sentimiento de muerte. Así que fíjense lo que produce. Entonces, paraliza, tapa el horizonte y centra la mirada en uno mismo. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Lucas cuenta, porque podemos pensar, si Dios interviene, y no fue la voz de Aquila, de Priscila, de sus compañeros, si Dios interviene es porque esto merecía intervención. Vamos a la próxima placa. Otra cosa que Dios le dice en esta visión que tiene Pablo. Le dice, sigue anunciando el mensaje y no calles. Primero, ¿qué le dijo? No tengas miedo. Ahora le dice qué tiene que hacer. Sigue anunciando el mensaje. No te calles. Y la intervención de Dios tiene que ver porque no solo está en juego lo que siente Pablo y la vida de Pablo, sino está en juego la misión, está en juego el mensaje. Me maravilla ver, ¿se acuerdan que hace un ratito les dije, a veces no consideramos el valor de los momentos de quiebre, de los momentos en los que no sabemos por dónde? Y fíjense esta maravilla que va a esta imagen que usa Pablo, también escribiéndole a los corintios, cuando ya no estaba con ellos. Esto ya lo dice, cuando dice yo temblaba, los efectos físicos del miedo. Era en la primera carta. Ahora hay otra carta. En la segunda carta le dice, no nos desanimamos, va a usar esa imagen de la vasija de barro, me encanta. Dice, no nos desanimamos porque Dios, en su amor, misericordia, en su cuidado, nos ha encargado este trabajo. Dios nos ha encargado directamente este trabajo. Y aquí ningún autor lo dice, o sea que pueden decir cualquier cosa porque es una libre interpretación mía.
¿por qué Dios nos nombrará colaboradores? Si Él es el dueño del universo, ¿Él qué podría hacer? Que además tiene toda la historia, o sea, nosotros estamos llegando a la inteligencia artificial, Él en su no tiempo ya sabe de esta historia de la inteligencia artificial, sabe de todas las historias. Podría haber puesto pantallas gigantes en el cielo y podría haber dicho, chicos, acá estoy yo, soy Dios, ordénense. ¿Cómo dice Analía? ¿Cómo dice Evangelina cuando dice que algo está desenfocado, desordenado? Ella usa una palabra muy particular. Descalibrado. Sí, chicos, calibren. Y uno también podría pensar que aparte de esa pantalla gigante, podría pedir los ángeles, haberlos desequilibrado, descalibrado, no sé qué, los ángeles aquí. Ah, ¿ustedes no creen que tengo poder? ¿Ustedes no creen que existe? Bajar todas las huestes del cielo, ¿no? Podría actuar por poderes telepáticos, ¿no? Te convenzo, te convenzo, te convenzo, te convenzo. Fíjense lo que dice Stott. Dice, el mensaje de Dios es el medio divinamente señalado por el cual la gente llega a depositar su confianza en Jesús. Y de esta manera a identificarse como perteneciente a Él. El mensaje es el medio divino señalado por el cual llega el mensaje. Colaboradores, colaboradores. Sigue diciendo esto, dice, el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad, o sea, el Dios creador, es el que ha hecho, fíjense esto, brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros. No es para nosotros, es para nosotros, pero es también para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Es bellísimo. Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Y me gusta y me acuerdo de algunos pasajes que no lo puedo decir literal del mensaje que dio Lucas, ¿no? Cuando Lucas es parte de lo que me quedó en la cabeza, no es solamente el testimonio, también que se nos abre la boca, que perdamos la timidez para decirlo, algo así, te estoy parafraseando, Lucas. Y fíjense esto de hablar y esto de lo que somos, ¿no? No es, como, hay un dicho, pero estoy siempre como el Chavo, siempre se me... Esto de lo que digo y lo que hago. Hay en este momento no me sale. Pero esa divergencia entre lo que puedo decir y lo que hago. No. Acá estamos hablando de otra cosa. Y fíjense esto como valor del testimonio, de lo que vivo. Lo que vive esta vasija de barro que se quiebra. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. No nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. El privilegio, la evangelización, es un gozoso privilegio, dice uno de los comentarios. Somos colaboradores de Dios y una imponente responsabilidad. Este mensaje de Jesús que llega para dar libertad. Otra de las cosas que le dice Dios, la placa siguiente.
Mi pueblo es tan grande en esta ciudad. No tengas miedo, no te calles. Y dice, porque mi pueblo es tan grande en esta ciudad. En otra traducción dice, en esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. Dios le dice lo que hay y que Pablo, por supuesto, es humano, no tiene conocimiento de esto. Esas son imágenes de Córdoba. No tienen más a mí me ayudan mucho las imágenes para pensar. Uno ve esos edificios, ve esas manifestaciones, ve colas, hay imágenes de chicos que han logrado recibirse. Se ven personas en situación de discapacidad, se ve la alegría en los recitales. Uno dice, ¡ay, qué inmensidad! ¡Qué inmensidad! Nosotros, portadores de un mensaje, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Yo, a partir de esto, pensaba que si bien existen... la Bibi me hizo así. Si bien existen esta imponencia en la cantidad de gente, nosotros tenemos por dónde empezar. Y pensaba que nosotros somos una iglesia que no es indiferente. Podemos equivocarnos en un montón de cosas. Podemos estar errando en algunas cosas que decimos. Pero no podemos decir que nosotros somos una comunidad indiferente. Fíjense que siempre están surgiendo como espacios nuevos para contenernos, para poder invitar a otros. Y recuerdo en esta semana o la semana pasada en el WhatsApp de la iglesia, gracias a una equivocación, nosotros pudimos tener algunos conocimientos de algunas cosas, que si uno no se equivocara, no se entera. Chola dice, estoy orando por esta niñita, la niñita Clarita, creo que era. Julie, que es la que puso como motivo de oración a Clarita, es una niñita que nació prematura con 850 gramos, o sea, menos de 1 kilito de pan. Y Julie entonces le empieza a explicar a Chola cómo está Clarita, que hay que seguir orando. Y hay una frase de Julie que me dejó pensando, dice, mira, la abuela antes que nos pedía oración decía Dios, Dios, y ahora la señora habla de Dios como Señor. No sé si ustedes se dieron cuenta cuando escucharon, tal vez no escucharon el mensaje de Julie. Fíjense, y yo digo, si esta señora, esta abuela, ya veo que la abuela es más joven que yo, ¿no? Sintiera ganas de venir y de agradecer a Dios por la salud de Clarita y que seguimos orando por ella, tiene lugares, tiene espacios a donde estar, a donde va a ser recibida. Y somos buscadores, es otra característica de como comunidad. No somos indiferentes y somos buscadores. Y estamos pidiendo. Y me acuerdo del versículo en Mateo, pidan y Dios le dará, busquen y encontrará, llamen a la puerta y se abrirá. El que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama a la puerta se le abre. O sea, nosotros estamos pidiendo eso. Ahora, ¿quién no está aquí? Me acordaba del campamento. ¿Se acuerdan que orábamos por nuestros vecinos, traíamos a nuestra mente? Y voy a pedir, estamos rejugadísimos con el tiempo, pero voy a pedir ese ejercicio, ¿no? Eso es muy inmenso. Vamos a nuestro corazón y a nuestra mente. Tenemos algunos nombres que nos arden en el corazón y en la mente. Un hijo, una hija, un sobrino, un amigo, un primo, un padre, un vecino, un hermano. Tenemos nombres en la mente que nos preocupan,
clamamos. Y digo, ese es un campo de misión que tenemos, ¿no? Es esto. Y yo quería que ustedes tengan en cuenta estos nombres, porque estamos orando muchas veces en solitario, y le voy a pedir a Ricardo para que él ore por estos nombres que nosotros tenemos en nuestra mente. Y vamos a hacer de cuenta, pasa Ricardo, vamos a hacer de cuenta que acá tenemos una mesa muy especial, una mesa en donde dejamos todos estos nombres que nos arden en nuestro corazón, simbólicamente, para que Dios los mire de manera muy especial, que abra nuestras bocas, que tengamos las palabras justas y que seamos valientes para llegar. Vení, Ricardo, vamos a orar por eso. Quería leer algo que yo lo pido en mis oraciones siempre. Voy a aclarar, vamos a aclarar algo. Esto no se cuenta de mi tiempo. Dale, no, la totalmente. verdad que se me cruzó mientras escuchaba porque siempre, bueno, ella me dijo que oré y yo pensé en las cosas que siempre le ruego a Dios que transforme mi vida y me vino porque yo siempre repito cosas de la infancia, de coritos que seguro que todos escuchamos y los tenemos en la mente. Entonces, antes de orar, se los voy a leer, que seguro que lo conocen, y dice: de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, oh buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor. Creo que esto es un poco de lo que acabas de mencionar y me vino a la mente y dije, bueno, antes de orar creo que eso es como una síntesis de lo que debemos ser para que imantar a todos, ¿no? Y podamos hacer esa L de que lo que más amamos en la vida es Dios. Entonces, si buscamos a Dios y lo que más amamos es Dios, el resto se va a ver, aunque nos cuesta tanto, y uno lo ruega, pero no lo logra, porque es difícil, es casi imposible. Pero en Él creo que es posible, que es la esperanza que Dios nos da. Por eso, cuando hablabas de la muerte, también creo que es algo que es esa esperanza y esa gloria que tenemos de poder encontrarnos cara a cara. Espero verte, ¿no? Más allá del cielo azul. Bueno, Padre que estás en el cielo, te amamos y ante todas las cosas, Señor, gracias por habernos creado, gracias por el amor que podemos compartir en comunión. Gracias, Señor, porque podamos abrazar y venir un domingo y abrazar a nuestros hermanos y nutrirnos de tu amor, Señor, de tu misericordia y de tu perdón. Señor, ayúdanos a reflejar en nuestra vida para que nuestros vecinos, todas las personas que llevamos en nuestros corazones, Señor, vean algo de esa luz en nosotros. Señor, ayúdanos a ser usados por ti. Señor, ayúdanos a ser quebrantados, a ser transformados por ese poder que tú tienes, tan inmenso que no lo podemos ni siquiera imaginar. Solo, Señor, haz que podamos ser tan transformados que pueda existir esa luz que tú nos hablas en nosotros, para que todos estos seres queridos, estas personas que llevamos en nuestro corazón, puedan ver en nosotros algo de ti, algo de ti. Gracias por tu gran amor, gracias por todo lo que nos das, tu inmenso amor, que cubre todo pecado. Oh Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
El pan de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos como nosotros perdonamos. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén y amén. Gracias. Fíjense, vamos a ir a la próxima placa. Otra de las cosas que Dios le dijo en la visión cuando se presentó, le dice, no tengas miedo, no te calles, anuncia el mensaje, tengo mucho pueblo ahí. Y dice, yo estoy contigo y nadie te va a hacer daño. Y acá pienso en la oración de Ricardo, pienso en lo que él expresa, lo que muchas veces sentimos, el no poder, el no llegar, no tenemos palabras. Dios es Dios de la historia, es el cumplidor de promesas. Él sabía de la embestida que iba a sufrir nuevamente ahí Pablo. Y lo que desata es impredecible, inimaginable, nadie podría haber... ¿Se acuerdan del pasajito cuando lo leímos? Los judíos lo toman a Pablo, lo llevan para que le enjuicien, así dice el pasaje, de buenas a primeras, para que lo enjuician. Y ahí está Pablo frente al gobernador y ni siquiera tuvo que abrir la boca Pablo. Y aquí voy a ser escueta y voy a leerles directamente el resumen de lo que pasó, de lo que sabemos. Galión era el procónsul, dicen algunas Biblias, es el gobernador, la autoridad romana en la región. Era conocido por su trasfondo cultural, su conocimiento y su carácter. Fíjense, uno de los hombres más amables y cultos de su tiempo. Sus antepasados eran una familia conocida por su cultura. Era hermano del filósofo Séneca. ¿Han escuchado hablar de Séneca? Por lo menos el nombre. Quien fue maestro del príncipe imperial Nerón. Lo describe la historia como uno de los personajes más fascinantes del mundo de entonces. Como tenía una aureola de amabilidad, quizás eso hizo creer a los judíos que iba a ser fácil para ellos conseguir que se actuase en contra de Pablo. Dice, bueno, si este gobernador es tan amable, tan bueno, nos va a escuchar y va a actuar contra Pablo. Sin embargo, y ahí vamos al Dios de la historia, la familia de Séneca, la familia de Galeón, sentía rechazo por dos cosas. Miren que eran muy cultos, pero sentían rechazo por dos cosas. Por los judíos y por todo tipo de fanatismo. Galión ni siquiera dio ocasión a Pablo para defenderse. Entendía que aquello no tenía que ver con la ley romana, sino con asuntos interpretativos de la ley de los judíos. Todo aquello era tema de la sinagoga, pero no de un tribunal romano. A su vez, no quería ir contra un compatriota suyo, porque Pablo era romano de nacimiento. La sentencia, y acá viene una cuestión histórica importantísima. La sentencia de Galión benefició al cristianismo. Esto que decide Galión en esta oportunidad benefició al cristianismo, que fue considerado como una extensión modificada del judaísmo. Como el judaísmo, como religión, tenía la protección del imperio, entonces el cristianismo también contó con la protección del imperio. Es posible
que la sentencia sirviese como precedente a otros jueces, porque el procónsul, el gobernador, era tenido en alta estima. ¿Se acuerdan cómo comenzó el versículo 9? ¿Cómo estaba Pablo? Dios intervino. Pablo tenía que estar ahí. Pablo, esa hostilidad que él despertaba, tenía que desatarse. ¿Para qué? Para que el cristianismo, el mensaje del cristianismo de ahora en más, tuviera protección. Esto va a ser hasta que comience la persecución y directamente por parte del Imperio Romano, ya no solamente por los judíos. Bueno, importante para que se quede, y ya con esto termino. Mirar mi estado de ánimo. Que todos miremos nuestro estado de ánimo. Porque puede estar afectando a la misión, puede estar paralizándonos, podemos estar como inseguros, no tener en claro. Y necesitamos reenfocar. ¿Cómo dice Evangelina? Que me olvido. Necesitamos calibrar. Tenemos que saber y no olvidar, ya lo sabemos, pero no olvidar que Dios interviene en la vida de sus hijos. Él está ahí cerca, pero también está actuando en lo que no vemos, está actuando en la historia. Y eso es en donde descansa nuestra fe, no en lo que vemos, no en lo que vemos, sino en manos de quién está lo que vemos, las promesas. Orar juntos, ¿no? Estar solos. Yo decía redimensionar el valor que tiene la vida en comunidad. Imagínense todas estas preguntas, estos quiebres. A veces pensamos en la vida del cristiano como algo muy ordenadito, muy para arriba, ya casi para... Y resulta que nuestra vida no es así. Tiene muchos quiebres. Lo importante es que en cada uno de esos quiebres hayamos aprendido algo. En esta comunidad hay muchas Priscilas, muchas Aquilas, muchas Dorcas, muchos Bernabés, muchos Lucas. Estar juntos nos calibra, nos ayuda a reacomodarnos y a contagiar este deseo de ir y hablar a otros del mensaje de Jesús. El único que puede desarmar cosas que nos tienen tan mal, que nos tienen esclavos. Así que vamos a orar por esto. Querido Padre del Cielo, gracias por este pasaje. Gracias porque en lo que vos sabías que íbamos a necesitar, no omitiste describir estos pasajes que nos muestran la humanidad de Pablo y nosotros nos podemos ver reflejados. Gracias, Señor, porque sabemos que si hay algo que se van reacomodando en nuestro interior es porque tu Espíritu lo está haciendo. Tenemos tantas cosas desacomodadas. Todos, Señor, no solamente la tienen quienes no te tienen, nosotros también. Pedimos que nos traigas luz y que lo que la gente vea, no solamente vea que estoy abatido por los problemas, sino que estamos de pie y que estamos de tu lado, por eso podemos estar de pie. Señor, de manera especial, muy, muy especial, te pedimos por todos los nombres que hemos puesto esta mañana en esa mesa simbólica. Señor, que se abran las puertas, que se desaten las dificultades, que desates nuestra voz, que nos des sabiduría, que pongas en nosotros el amor que te distingue y que nos distingue porque tenemos parte de tu corazón, Señor. Estas cosas
las ponemos en tus manos y agradecemos tanta bondad hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.